En el capítulo de hoy respondemos a las preguntas de los seguidores del programa sobre metalurgia extractiva y su implicación en la inversión minera. Repasaremos los principios básicos hasta sus implicaciones financieras y así descubrirás información valiosa para mejorar tus decisiones de inversión. ¿Me acompañas? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. En el capítulo anterior hemos tenido a Sergio, que nos ha hecho una presentación exquisita, una presentación donde hemos aprendido muchísimo sobre metalurgia extractiva y el potencial, ¿no?, en las inversiones mineras. Y de verdad, si estás escuchando este episodio, pero aún no has podido ver el anterior, te recomiendo 100% que lo veas, o si no, si hay alguna de las preguntas que vamos a hacerle ahora en la cual la respuesta te intriga un poco, por favor, vuelve al capítulo anterior porque realmente nos ha podido demostrar toda la experiencia profesional que ha tenido, y hemos tenido conceptos que son muy complicados de entender de una forma muy divulgativa y que pueden ayudarte a pues, adquirir esos conceptos que son claves, bajo mi punto de vista, en la inversión minera. Ahora, Sergio, lo que vamos a hacer es, tengo una serie de preguntas, algunas de esas ya las has ido respondiendo, pero sí que vamos a ir un poco hacia ellas, que mayormente las ha enviado la audiencia para poder desgranar pues, esas inquietudes que tienen y poder saber tu opinión, ¿no? Seguramente la primera sería, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los trucos, ¿no?, que hacen las empresas mineras para hacer que esos trabajos iniciales de metalurgia se vean bien y así poder tener buenas news release? Estoy seguro que tú cuando ves ciertas cosas ya enseguida te chirría un poco porque ves de que eso está puesto ya para que sea una buena noticia cuando realmente puede que no lo sea tanto, ¿no? Hombre, normalmente todos tendemos a dar las buenas noticias y guardarnos las malas, ¿no? Entonces, pues seguramente que en estadios muy tempranos, cuando coges muestras y te pones a ensayar, pues algunas saldrán mal y depende de lo mal que salgan, pues esas a priori igual no las reportas, porque también es verdad que luego hay que darle muchas vueltas a esto para llegar al punto óptimo. Y las que salen bien, pues esas las reportas cuanto antes. Yo, sinceramente, lo único en este caso, ya pensando en el bien hacer de las empresas, lo que sí miraría siempre es que, que la ley y la mineralogía de esas muestras es representativa, en el sentido de que a ti te dice el plan de mina, que tienes una ley media de 0,4% de cobre y ves un montón de muestras que al final es 0,3, 0,2, 0,4, 0,45, 0,35 y resulta que el ensayo metalúrgico, el que te dice la recuperación de ley de cabeza, tiene un 1%, dices tú, ostras, esto no es representativo. ¿Aquí qué pasa? Que hemos cogido justo la zona del pata negra. Entonces eso, que la ley de cabeza esté alineada con lo que va a ser las leyes del yacimiento, eso es muy importante. Y que las mineralogías también lo representen. Yo diría que luego está lo que se llama el back calculation, que es que tú cuando ves esos ensayos tienes que asegurarte que está también la ley calculada frente a la ley analizada. Es decir, que tú te han salido unos resultados y cuando has reconciliado, si tenías un 0,8% de cabeza, igual al reconciliar te sale que esos datos solo son posibles si llegas a tener un 1,4% de cabeza.
Entonces ahí tienes una desviación enorme. Entonces Claro. algo ha podido pasar. Entonces, bueno, así a priori es lo primero que se me ocurre, Amadeo. Y en cuanto que lo discutíamos, ¿no? En el capítulo anterior, en cuanto a metal equivalente, ah, ¿tú, tú te fías directamente cuando ves plata equivalente tanto o realmente te gusta mirar a ver si los metales que están envueltos en este metal equivalente son compatibles entre ellos? Tú ya puedes ver si se podrán separar o no, o si eso va a tener un sobrecoste muy elevado que puede que reduzca significativamente ese metal equivalente. Sí, ahí como ves, como planteaba en la slide de metal equivalente, pues claro, es fundamental tener claro qué, qué recuperación se ha considerado para cada metal, qué precio del metal se ha considerado para cada metal, si se ha tenido en cuenta que desde un punto de vista de proceso esos metales van a poder ser todos producto final vendible. Entonces, eso es muy importante también. ¿Cómo nosotros como inversores, ¿no? podemos identificar posibles problemas en estas pruebas iniciales de metalurgia? ¿Hay alguna manera? Eh, pues, Puedes pues decir no, ¿eh? Sí. no, no es fácil, Amadeo, no es fácil. No es fácil porque, claro, ahí hay que, o sea, a ver, si ya has visto muchos, si ya has visto muchos estudios metalúrgicos y si tienes experiencia operativa, pues entonces tú mismo puedes, ya tienes un know-how que ya más o menos sabes si tiene rigor, si todavía le queda mucho, si está muy verde, pero si no, es complejo. Es complejo. Aquí lo más importante es un poco, como explico en la presentación del podcast anterior, tener los conceptos básicos en líneas generales para saber leer un poco un estudio metalúrgico y saber interpretarlo. Pero eso hay que reconocer que no es una cosa que uno consigue de la noche a la mañana. Muy bien. Esto también lo has explicado, pues es una pregunta que nos ha llegado, entonces si podemos hacer un breve y si acaso hacer hincapié en volver a leer o mirar el capítulo anterior. Nos preguntan cuál es la relación entre la ley y la recuperación en los procesos metalúrgicos. Puede que para extender un poco la respuesta que has dicho antes, si tú consideras desde tu punto de vista, tu experiencia, que hay algunos límites en los cuales tú ya consideras de que, digamos, con esa ley la metalurgia será muy mala, ¿no? Sí, bueno, siempre hay límites. Lo que pasa es que, claro, aquí cada yacimiento y cada mineral y cada metal es un mundo. Entonces, lo que es taxativo, que también lo hemos tocado en la presentación, lo que es taxativo es que la recuperación generalmente es función de la ley de cabeza. Y que a más ley, más recuperación. Y a menos ley, menos recuperación. Y cuando la ley llega a un punto que ha bajado mucho, la recuperación cae estrepitosamente. En condiciones normales. Es verdad que hay mineralogías que no siguen este patrón, pero yo lo utilizaría como una norma general. Perfecto. Ahora me gustaría que entrásemos un poco, ¿no? En lo que hemos dicho, ¿no? Mineralogía, diferentes minerales, ah, y hemos hablado de muestras homogéneas, ¿no? Pero también hemos discutido de que un yacimiento a través del tiempo o a través de las distintas zonas de perforación o de extracción del mineral van a tener diferentes porcentajes de diferentes minerales y también que va a variar la ley del metal, ¿no? Entonces, esa variabilidad, ¿cómo os afecta a vosotros? ¿Y qué hacéis de alguna forma para poder lidiar con esos cambios que hay, tanto en ley como en mineral, a través del diferente tiempo, ¿no? Y las diferentes zonas del depósito? Pues eso normalmente si estás en fase de estudio de viabilidad, tienes un apartado importante dentro de los estudios metalúrgicos que es
el estudio de comportamiento metalúrgico de la variabilidad del yacimiento, donde haces un composite y te aseguras de que pruebas a escala laboratorio lo que va a ocurrir luego en la realidad. Y luego en la operación normalmente haces un blending. Entonces, tú ya asumes que entras en una zona de transición, pues aquí voy a tener un comportamiento que igual me va a bajar un poco, me va a penalizar de esta manera, o viceversa, pues intento tener cierta flexibilidad para poder hacer un blending y que al final la mezcla te lleve a unos parámetros más o menos esperados. Pero Pero para hacer normalmente, un blending tienes que tener material de diferentes zonas. claro, Entonces, no, eso no, sí, sí. Y eso, por eso que también es muy importante a la hora de hacer la planificación minera, pues cada exacto. vez, o sea, se tiene muy en cuenta, o sea, hoy la verdad es que geología, minería y metalurgia, pues están completamente unidas y están en continuo contacto porque es que son fundamentales. O sea, es un trabajo completamente multidisciplinar, tanto en la fase estudio como en fase operación. Entonces, digamos que en la fase estudio lo más seguro es que tú cogerías, digamos, los diferentes extremos teóricos que tendrías durante la vida de la mina, mirarías que en esos extremos la metalurgia y la recuperación te sigue funcionando bien, pero tendrías seguramente un óptimo y la planificación del minado se haría o se intentaría hacer de tal manera de que tú puedas llegar a obtener esa mezcla para poder incrementar las recuperaciones. Y bueno, ¿Sería algo así? sí, más que incrementarlo, como normalmente la zona de variabilidad suena a problemas, pues más que incrementarlo, tener planificado el impacto. Vale, Entonces, si en el año 9 entras en una zona que te dijo el estudio de metalúrgico que del 90% iba a bajar al 83% de recuperación, pues que eso sepas que es así y que estés preparado para su impacto. Entonces, es importante que si hay variabilidad en un yacimiento, esté muy bien acotada. Es a lo que voy. Y tiene que perfecto. estarlo desde el punto de vista metalúrgico. ¿Cómo abordáis desde el punto de vista de metalurgia todos los minerales refractarios? Bueno, pues ahí también, como comentamos en la presentación, eso es un tema complejo que normalmente, pues mira, por ejemplo, en el oro tienes los autoclaves que trabajan a presiones y temperaturas muy elevadas, que necesitan un expertise muy alto, que tienen un CAPEX y un OPEX elevadísimo y que normalmente en esa liga juegan muy pocas mineras muy potentes. Entonces, claro, no todo el mundo está preparado para producir lingotes de oro a través de autoclaves. Y luego lo que se hace en otros casos es que cuando el oro está metido en una matriz de pirita o arsenopirita, como son sulfuros que flotan muy bien en flotación por espumas, pues la empresa de alguna manera sacrifica el valor añadido que le daría llegar al estado de lingote y lo que hace es vende un producto intermedio de sulfuros ricos en oro. Y entonces ahí vuelve a entrar el off-take agreement, que también lo vimos en la presentación, Claro. y vuelve a entrar el ver qué cantidad de ese oro es pagable, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que igual si no haces esa opción, ese yacimiento, si tiene oro refractario, nunca se va a explotar. Claro. ¿Qué, qué desafíos tiene tratar con cobre que contiene oro? Bueno, pues en principio normalmente yo he trabajado en dos plantas de cobre y oro y suele ser algo muy positivo porque tienen metalurgias que se pueden, por ejemplo, mira, pues en el norte de España, donde yo empecé, que era una mina, que era una planta muy compleja y muy interesante, era, era de oro y cobre. ¿Y qué se hacía? Tenías tanto oro
tanto cobre nativo como cobre más diseminado, y como el cobre es un cianicida que no puede ir al carbon in leach, pues lo que se hacía era, se utilizaba una gravimetría para extraer el cobre nativo, se utilizaban unas celdas de flotación para extraer los sulfuros de cobre, y el estéril, en este caso, no era otra cosa que la pulpa con oro, y ya el oro llegaba libre. También tenías una zona de gravimetría para oro nativo, y el oro llegaba libre a la cianuración. Entonces tenías como productos vendibles lingotes de oro y un concentrado de cobre. En el caso de la segunda planta en la que trabajé, era solo concentrado de cobre, pero con un 60 y tantos % de recuperación, o 70 del oro, que tenía como 0,8 gramos por tonelada. Entonces también tenía un impacto muy importante. Digamos que la mayor fuente de ingresos en este segundo caso era el cobre, pero el oro tenía también un impacto muy importante en la cuenta de resultados. O sea que para mí oro y cobre positivo. ¿Qué desafíos hay para tratar muestras que contienen mezclas de sulfitos y óxidos? De sulfuros, imagino que me quieres decir, ¿no? Claro. Pues yo, la verdad, no tengo mucha experiencia práctica en esto, pero sí es cierto que desde el punto de vista del comportamiento, si estamos hablando en el caso de minerales de cobre, desde el punto de vista del comportamiento en lo que en lo que es la flotación por espumas, o en lo que es la lixiviación y la hidrometalurgia, hay diferencias. Unos, como vimos también en la presentación, unos lixivian en condiciones muy amigables, otros necesitan condiciones mucho más agresivas. Desde el punto de vista de la flotación por espumas, unos necesitan un tipo de reactivos, otros necesitan otros tipos a un pH determinado. Entonces, puede ser un problema. Seguramente que haya mineralogías donde se busque un proceso estándar que saques el mayor partido que puedas de procesarlos, pero en condiciones normales puede ser un problema. Y igual tienen que procesarse de forma distinta. Es verdad que también, como sabes, por la génesis de los yacimientos, normalmente tienes la parte oxidada y según vas hacia abajo te encuentras la parte primaria o sulfuros. O sea que eso te puede permitir igual diseñar algo que pueda procesar las dos cosas. Para vosotros entiendo de que, porque la siguiente pregunta es esta, ¿no? Que si hay problemas en el obtener el mineral de vetas estrechas o versus vetas anchas, pero yo entiendo que para vosotros, como sea la veta o como sea el de esto, es bastante independiente porque al final os llega un mineral con una pureza X y ya está. Sí, así es. Así es, Amadeu. Eso es más bien un problema del laboreo de minas, de la parte más minera. Perfecto. Últimamente se está utilizando bastante, o cuando se puede, agua de mar en el procesado para no usar agua que pueda ser agua de boca, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para vosotros el uso de agua salada? A ver, yo ahí tampoco, ahí donde hay mucha experiencia es, por ejemplo, la gran minería chilena, que Mm, además, como también hablábamos en la presentación, como ahora mismo, pues imagínate, las leyes cada vez son más pequeñas, entonces para producir la misma cantidad de metal necesitas volúmenes y economías de escala mucho más grandes, y acuérdate también que veíamos en la slide de la molienda, como ahí empezaba el claro, aporte de agua, que estamos hablando de eso, de porcentaje en sólidos del 40%, del 50%, del 30%. O sea, hablamos de un aporte de agua enorme, importante. enorme. Entonces, claro, hasta ahora eso se utiliza la ósmosis inversa, que tiene un coste por metro cúbico también importante, y entiendo que cada vez se estén haciendo más estudios para ver la afección que tiene el agua salada. Yo no soy conocedor al detalle de esto, pero sí es cierto que, para que te hagas una idea, en una electrólisis normalmente utilizas agua desmineralizada, porque Claro. cuantos más aniones y cationes, o sea, cuantos Es que más yo iones pensaba en esto, metas, ¿eh? Estás al final introduciendo minerales, ¿no? O claro, sales que te claro. pueden quitar todos los balances y modificar los minerales.
Eso es lo que me dice a mí también el sentido común. Ya no lo demás, el sentido común ya me dice que metes variables a una ecuación que ya lo normal es que lo haga mucho más complejo. Perfecto. Ah, ¿Cómo abordáis, no, las empresas la puesta en marcha de una nueva planta metalúrgica? Con muchas dosis de paciencia y con muchas horas. Bueno, te lo dice alguien que estamos ahora en plena puesta en marcha del proyecto Helix Mm. y y es de locos. O sea, la verdad es que luego lo echas de menos y cuando ya estás en velocidad de crucero, Mm. lo echas de menos, pero el momento, la puesta en marcha es durísima porque necesitas que todas las variables tienen que ir al unísono, la curva de aprendizaje del personal, en nuestro caso la innovación tecnológica, es muy duro y muy apasionante a la vez. Y, y por eso necesitas también tener en cuenta siempre una rampa de arranque. Claro. Es que si no, no es real. No es real que si alguien te dice que en el mes 2 ya estás en nameplate, no te está diciendo la verdad. Porque vosotros entiendo que empezáis a escalar laboratorio, luego hay un proceso de escalado, ¿no? A unas escalas intermedias para al final poder diseñar cómo será la planta y la puesta en funcionamiento, como has dicho, contiene un ramp up hasta llegar a esa velocidad de crucero, ¿no? Claro, claro, claro. En el caso de, por ejemplo, te cuento el caso de Line Technologies, pues en este caso EVA empezó en Cambridge a escala pues, escala Sí, de laboratorio pura de un tanque de 1 litro. Después siguió aquí en La Faja, después ya fue a una planta piloto que era ya escala 4 IBCs de 1 metro cúbico, por decir algo, y después ya pasó a una planta piloto escala de como 400 kilos la hora, ya tanques de 10 metros cúbicos de lixiviación, y ahora ya estamos en la primera escala industrial. Entonces, y ya no sé si decía el otro día no, esta mañana en una entrevista que le hicieron que ya llevaba 9 años. Entonces, bueno, pues esto es un tema complejo. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues en un proyecto minero convencional que entran todas las disciplinas, pues llevas muchas cosas en paralelo. Llevas también el tema de permitting, toda la parte claro. de ESG, toda la parte de establecer las bases del proyecto minero, toda la parte de la financiación. Entonces va todo en línea, pero son, como digo yo, en minería son tiempos geológicos, Amadeu. Esto no es una cosa nunca de 6 meses. Claro. ¿Cuáles son algunos de los conceptos, errores comunes, seguramente pueden tener los inversores sobre los procesos metalúrgicos, digamos? Pues lo que te decía también en la presentación, que se puede recuperar todo el mineral, imposible. Que puedes poner un único número de recuperación 95%, la recuperación cambia con la ley. Hay que mirar si la ley va a tener variaciones importantes. Que los yacimientos son iguales, porque hay otro yacimiento, a ver, hay muchas posibilidades de que algunos sean muy parecidos, pero Claro. tú puedes decir, oye, tengo un yacimiento de cobre en Chile que costó tanto dinero y le pongo estas variables cuando estoy pensando en un yacimiento de cobre en España. Bueno, pues cuidado, que hay muchas variaciones de muchos tipos, pero desde el punto de vista metalúrgico seguramente haya variaciones. Entonces, que nadie piense que cada yacimiento es único y ahí lo pongo en la presentación, ahí ya podríamos decir que no se tenga en cuenta el NSR, que se ponga unos ingresos con ese número que te hice yo en esa slide con los 4 parámetros básicos, cuando no es así, cuando una cosa es que tú produzcas tanto producto y otra cosa es cuánto te pagan por él. Claro. Y bueno, pues ahí sí que hay un montón de
No me acuerdo de todos, pero ahí sí que hay un montón de conceptos que los hemos ido tocando en la presentación y que responden a esta pregunta. ¿Cuáles son los metales para ti que son más fáciles y más difíciles de procesar? Pues, a ver, en base a mi experiencia, claro, hay muchísimos metales y hay mucho... yo, por ejemplo, la hidrometalurgia del níquel, que la conozco teóricamente, pero no he trabajado con ella. La metalurgia del litio, que tiene pirometalurgia e hidrometalurgia, tampoco debe ser nada sencilla, pero así en líneas generales, yo creo que lo que yo conozco, los minerales refractarios y los minerales polimetálicos son un gran desafío para la metalurgia. Perfecto. ¿Podríamos decir que en general cobre, oro y este tipo de metales así más comunes te podrían ser metales un poco más simples por el hecho simplemente que están más estudiados y que luego si nos vamos a cosas como el litio, que ahora hay ese boom, o puede que tierras raras o así sean cosas mucho más complejas? Sí, sí. Y además, sobre todo, cuando hablamos de, ya sabes, cuando pues hay litio que viene de las salmueras y que Claro. te genera un producto intermedio, que eso es más sencillo, pero cuando hablamos ya de roca y ya de procesos, ya ahí ya se vuelven más complejos. Entonces sí, yo te diría que sí. También es verdad que es un poco desde el desconocimiento, pero veo un poco los flow sheet y demás y eso tiene bastante complejidad. Y, y claro, no lo has tocado, ¿no? Pero por tu conocimiento, por lo que hayas podido ver, en temas de tierras raras, que realmente lo unimos bajo el paraguas de tierras raras, pero son un montón de metales diferentes, separar entre esos metales debe ser significativamente complicado, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí no me atrevo a decirte mucho porque en tierras raras, a ver, he leído mucho sobre ello, pero no es un campo en el que profesionalmente me haya tenido que involucrar, entonces lo desconozco. Perfecto. Vale, ya nos quedan 3 o 4 preguntas. Ah, ¿Hay algún tipo de amor-odio entre geólogos y metalúrgicos? Ninguno. Nada, eso aquí por lo menos no sé antaño, pero a mí me gusta mucho trabajar. Bueno, ya te lo he dicho desde en la otra presentación, o sea, geología, minería y metalurgia eh, tienen que ir de la mano y trabajar en equipo y es fundamental porque la minería es cosa de un equipo multidisciplinar. Perfecto. ¿Cuáles son para ti las banderas rojas cuando ya vamos a un PA o un feasibility? Ah, en el tema de metalurgia, has estado nombrando seguramente algunas en cuanto a new releases y así, pero cuando ya vamos a informes, ¿qué cosas deberíamos chequear que para ti, si las ves, significa de que eso no está bien? Pues mira, a ver, seguramente que se me olviden mil cosas, pero hay una que yo siempre suelo revisar, que es dentro del capítulo de metalurgia, cómo de alineado está los resultados de los ensayos metalúrgicos con la interpretación que se ha hecho para establecer los criterios de diseño y la ingeniería de proceso de la planta que finalmente estás construyendo. Porque claro, es importante que si los ensayos metalúrgicos decían una cosa y resulta que de 20 muestras solo una decía una recuperación de 95 y unos consumos importantes de reactivos y las demás eran mucho más pesimistas y vas a la ingeniería de proceso y ves que los criterios de diseño se ha utilizado el base case escenario, pues malo. Vale. Entonces eso es, esta pregunta podría darnos para otro podcast, Amadeu, pero bueno, Bueno, así pues lo mira, primero que se me ha venido a la cabeza.
para la temporada que viene ya tenemos capítulo por hacer, porque además quiero invitar a que Jordi, si nos está escuchando, que ya he hablado con él para intentar hacer algún capítulo, porque él es como consultor para hacer NI 43101. Y ya le he dicho, venos a contar un poco sobre el de esto. Así que podrían ser como 2 capítulos complementarios y seguramente en zonas de expertise diferentes que pueden encajar muy bien. 2 últimas preguntas. ¿Hay algún, digamos, error así mundial en la historia de la minería en cuanto a metalurgia que debamos conocer ni que sea como curiosidad? Uf, no, No que te venga a la cabeza. no, ahora no se me viene a la cabeza. Se me viene a la cabeza el escándalo este de... Del BRICS. Sí, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Yo Pero digo, eso puede ya que haya algo parecido, ¿sabes? Con la tiene, metalurgia. sí, sí, no, además también tiene algo de relación porque ahí es verdad que Sí, hicieron Solti de las muestras, pero luego esas muestras, no sé si llegaron a hacer ensayos metalúrgicos, pero claro, tenían que salir maravillosos. Pero no, no se me viene ninguna a la cabeza. perfecto. Y para terminar, estás en la ITEC, ¿no? Y hay ahora muchas tecnologías nuevas que están saliendo, como vosotros, Newton, Yeti. Me gustaría saber si en forma general me puedes decir un poco las diferencias que hay entre ellas, si de alguna forma las conoces o el fundamento, si es diferente o todas se basan en algo parecido, que cada uno ha desarrollado una metodología diferente. No sé si La, puedes decirme. la verdad, Amadeu, las desconozco, en el sentido de Vale. que no puedo darte mucho detalle. Por lo que alguna vez he leído, Mm, me da la sensación de que son tecnologías que aplican bacterias, que aplican bioleaching mm, y algún reactivo orgánico como catalizador y que se están aplicando mucho en escalas tipo antiguas escombreras o antiguos heap leaching o pilas que por lo que sea en la minería hace un montón de años pues tenían unas leyes mucho más altas y lo que antes era sí, un residuo pues hoy es un un recurso. starting material, sí. Entonces me da la sensación de que va por ahí, pero no me atrevo a confirmártelo porque no lo sé. La nuestra, Perfecto. Mm, la nuestra lo que sí es una hidrometalurgia con una base electroquímica y lo bueno que tiene es que es una tecnología convencional en cuanto a que eh, es una lixiviación de tanques agitados ujú. y que tenemos y que en condiciones ambientales y que la verdad es que es otra forma de buscar el mismo fin, pero que ahora mismo creemos que es muy competitiva y la realidad es que la primera planta industrial está construida, hemos empezado a producir ya los primeros cátodos y estamos en plena puesta en marcha y finalización de algunas pruebas. Entonces, bueno, esto es algo real. Ya es el despegue ya. Otra cosa es que hablemos dentro de un año y que los economics no sean como esperábamos porque nos hemos pegado de mil maneras y necesitamos, pero en principio es muy promising y ya se ha llegado a un punto que yo espero que sea de no retorno, sinceramente. Perfecto, Sergio. Pues nada, simplemente agradecerte de alguna forma tanto la presentación, que yo personalmente la he disfrutado mucho y espero que la audiencia que quiere aprender, que quiere educarse en el mundo de las materias primas y la inversión, realmente es algo que se puede sacar mucho jugo y que pueden ir viendo varias veces porque seguro que van a ir sacando cosas que en las anteriores no han podido captar. Y también agradecerte mucho por todas esas preguntas que han ido llegando durante las últimas semanas cuando lo puse por redes de que si había alguien que quería preguntar sobre el tema y poderla responder. Y ya nada más, como hemos dicho, tendremos seguramente otro capítulo la siguiente temporada para hablar de esta parte del NI, pero muy agradecido de verdad por tu paso en el programa. Perfecto, Amadeo. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido todo un placer.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.